Paz de Cristo, hermanos y amigos. Nosotros somos los pastores de la 17ª Iglesia Apostólica de Hermosillo. Muchas gracias por sintonizarnos. El deseo de nuestro corazón es que tanto la palabra como la adoración sea de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida y en unos momentos comenzamos nuestra transmisión. Dios los bendiga. Amado Señor, te adoramos.
Paz de Cristo, una vez más, mis queridos hermanos, amados hermanos de la hermosa 17ª Iglesia de Hermosillo, y en esta mañana quiero darle la bienvenida a todas aquellas personas, amigos, que nos hacen el honroso favor, ¿verdad?, que nos honran conectándose a esta transmisión hoy de este día domingo 28 de junio, ya casi para terminar el 6º mes del año, ya para entrar al 7º mes del año, ¿verdad? Alabamos a Dios en esta hermosa mañana. Y bueno, al estar corriendo los días, al estar corriendo las semanas, hemos ido adentrando, hemos ido entrando a pasos agigantados a una situación, ¿verdad?, en la cual pues se ha complicado las situaciones que ha habido. Hemos visto mucha aflicción, mucho dolor, situaciones de desesperación en la gente y aún en muchos de nosotros, y hemos venido pensando en la palabra de Dios, qué hacer como iglesia frente a este fenómeno que estamos viviendo, cómo debemos comportarnos a esto. Y hemos hablado, ¿verdad?, que la iglesia es un ente esperanzador en este tiempo, una comunidad que trae esperanza, la cual en este momento es necesario vivir afianzados en Dios, en esa fe que predicamos, en esa fe que hablamos, en esa fe que hacemos alarde de tener en nuestro corazón. Y hoy esta mañana no es la excepción. Esta semana ha sido difícil, hemos pasado por situaciones complicadas. Yo decía el día de ayer, sábado, estoy con sentimientos encontrados. Por un lado, celebraba en lo personal, como familia, celebrábamos un aniversario más de vida. Dios le concedía o le concedió el día de ayer, sábado 27 de junio, cumplir un año más a mi esposa, la mujer que me ha acompañado durante casi 31 años en la trayectoria, en esta aventura del matrimonio, en la cual desde cuando nos casamos empezamos inmediatamente a trabajar, ¿verdad?, en el área de encargados de una misión, lo que es la Sexta Iglesia ahora, y toda la vida hemos estado en esa trayectoria. El Señor le concedía el día de ayer arribar a los primeros 50 años, y nos alegrábamos por eso. Teníamos planeado, ¿verdad?, desde antemano, desde que el año pasado para estas fechas hacer una hermosa celebración, no se pudo con ello. Y por un lado, ¿verdad?, como familia, reunirnos, celebrarlo, pero por otro lado, sentimientos encontrados por la situación familiar de papá y mamá y alguien más de la familia, mi hermano Joaquín, su esposa, ahí batallando por salir positivos en la prueba, ¿verdad?, del COVID-19 y lo que esto trae, y también la preocupación porque ellos, ¿verdad?, están ya grandes. Otra situación con algunos hermanos de la congregación estarlo viviendo. Y el día de hoy tengo una situación, ¿verdad? Pero ya por la tarde me llegaba un testimonio y esto vino a traer aliento a mi corazón, el milagro que Dios está haciendo en la vida de mi hermana Cristina, y alabamos a Dios por ello. Entonces yo quiero llevarte a pensar ahora sobre el tema. Podríamos decir, ¿qué hacer en los momentos de aflicción? Pero yo quisiera más bien que pensáramos ahora, ¿qué no hacer? ¿Qué no debemos hacer nosotros en estos momentos que estamos pasando? En estos momentos de aflicción. Y para ello quiero que vayamos juntos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 13 y el versículo 14, un versículo muy recitado en estos tiempos, muy recitado por el pueblo cristiano,
Pero vamos a leer el que le antecede, el versículo 13. Y segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 en adelante. Aquí hablamos, ¿verdad?, en esta parte del pacto que Dios hizo con Salomón. Y dice el versículo 13, si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo. Y el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Quiero invitarte que así como estás ahí, en la sala de tu casa, en el comedor tal vez de tu casa, en la mesa, o tal vez en otro lugar en este momento, ahí donde estás, cierres tus ojos y vamos a presentar al Señor este tiempo. Después de haber cantado, después de haber adorado, después de haber bendecido el nombre del Señor, reconocido su grandeza y su poderío, hoy vamos a dedicarle este tiempo en el cual vamos a reflexionar en la palabra de Dios sobre el tema, ¿qué no hacer en los momentos de aflicción? Oremos a Dios. Bondadoso Señor, dueño del cielo y de la tierra. Mira, Padre, en esta mañana queremos primeramente agradecerte, Dios, la oportunidad que nos das, Padre, de estar ahora, mira, Señor, con un aliento de vida, porque hoy, Señor, pudimos abrir nuestros ojos, pudimos mirar, Señor, la luz del sol en este día. Gracias por ello, Dios. Y gracias, Señor, por tu bendición al darnos vida. Mira, Padre glorioso, pero también en esta hora, Señor Jesucristo, hay algunos de mis hermanos, podemos agradecerte por la salud, pero otros, Señor Jesucristo, en esta hora están batallando. Mira, Señor, te hemos venido presentando durante lo largo de estos más de 100 días ya, Señor, que tenemos orando todos los días como iglesia de 9:30 y 10 de la noche, necesidades. Y en este tiempo, Señor, se han acrecentado más, se han multiplicado la necesidad en las situaciones, Señor, de hermanos y amigos y, mira, Señor, personas cercanas a nosotros, familiares, vecinos, Señor, los cuales nos han solicitado la ayuda, Señor, en este tiempo de crisis, en este tiempo, Señor, que se ha, mira, multiplicado la crisis, Señor, de salud. Muchos han sido alcanzados y mira, Señor, están sufriendo los embates de este virus que ha venido en esta pandemia, Señor. Ahora, Padre, queremos hablar en esta mañana sobre tu palabra, sobre este tema, Señor. ¿Qué no debemos hacer nosotros al pasar en estos momentos que son realidad en nuestra vida? Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, para poder comprenderlo, para poder entenderlo, para poder, Señor Jesucristo, llevarlo a la práctica. Te honramos, Jesús, te bendecimos, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Amén, amén, amén. Yo dije, vamos a hablar sobre el tema. ¿Qué no hacer en los momentos de aflicción? Y déjame decir que los versículos que hemos leído aquí ahora, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 14. Podríamos llamarlo que estos versículos nos llaman a nosotros y nos llevan a pensar qué hacer en caso de emergencia. Porque claramente el versículo 14 nos dice que debemos en estos momentos humillarnos a Dios, que debemos orar a Él, que debemos ser sinceros y honestos con Dios. Aquí el versículo nos lleva a pensar en la necesidad de tener una verdadera conversión en nuestro corazón. Es decir, en otras palabras, un verdadero deseo de cambiar nuestro estilo de vida. Pero tristemente, lastimosamente, muchos de nosotros en los momentos de aflicción tomamos actitudes equivocadas. Cuando estamos en este momento de prueba, cuando estamos pasando por este momento de dificultad en nuestra vida, tomamos actitudes
equívocas en nosotros. Cuando nosotros a veces, acaba de pasar en la semana, ¿verdad? En México el terremoto. Y precisamente, ¿verdad? En los edificios, en las diferentes ciudades, a veces vamos y entramos a algún hotel, vamos a alguna convención y nos hospedamos y encontramos los carteles que nos dicen ahí, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de sismo? ¿Qué hacer en caso de un incendio? ¿O qué hacer en caso de otra emergencia? Y siempre nos damos cuenta, si somos atentos a esto y somos curiosos con esto, siempre ahí nos dice qué no debemos hacer. ¿Qué hacer en caso de sismo? No corra. No tome los elevadores. No se acerque a los postes de electricidad. Póngase en lugares más seguros. Yo quiero esta mañana, ¿verdad? De domingo 28 de junio del año 2020. Yo quiero llevarte a que reflexionemos en esas actitudes que muchas veces nosotros hacemos equivocadamente, esas actitudes que muchos tomamos cuando estamos pasando por momentos difíciles en nuestra vida. Cuando estamos pasando por esos momentos que nos roban la paz. Por esos momentos que nos llenan de amargura en nuestros corazones. Por esos momentos que nos llenan de temor. Por esos momentos que nos llenan de desasosiego en nuestro corazón. Que hoy en esta mañana quiero invitarte que veamos por medio de la palabra de Dios cuáles son las actitudes equivocadas que nosotros no debemos tomar en momentos de crisis. ¿Cuáles son las actitudes equivocadas que nosotros no debemos tomar en los momentos de dificultad? La primera actitud que no debemos tomar nosotros en momentos como este es precisamente no tomar el papel de víctima nosotros. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo hablándole a los hermanos de Corinto y les habla en ciertas situaciones y les dice: hey, mis hermanos de Corinto, tengan en cuenta, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero una cosa quiero decirte: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Porque junto con la prueba, junto con la tentación, Dios dará también la salida para que ustedes la puedan soportar. Quiero que este versículo lo veamos en otras traducciones. La Biblia Dios habla hoy. Este versículo de 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, nos dice de esta manera: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar, sino que al contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Gloria a Dios. Esta palabra nos habla clara. No caigamos nosotros en el papel de ponernos como víctimas, que muchas veces lo hacemos. Mira la versión Dios habla, Dios para todos. Este versículo también de 1 Corintios 10:13 nos dice de la siguiente manera: ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan
que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará la salida. Paz de Cristo, hermanos. Qué hermosa palabra y qué hermosa manera. Pero luego la nueva versión internacional, este mismo versículo nos dice de esta manera. La nueva versión internacional dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Yo creo que este versículo precisamente que hemos visto ahora en las diferentes traducciones de 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, a nosotros nos dice una gran verdad. Y la gran verdad que nos dice aquí nos habla que la prueba o la dificultad que estamos viviendo hoy, ya otros la han enfrentado en el pasado. Ya otros han pasado por ella y sin embargo han podido seguir adelante. Muchos más que nosotros, que tenemos un Dios fiel y poderoso, mucho más nosotros, mi hermano, que Dios está con nosotros. Lo hemos dicho al principio de esta situación, lo hemos dicho siempre, hermanos. Dios ha prometido estar con nosotros. No estamos solos. Hay una promesa de Dios de estar de nuestro lado, estar con nosotros en esta hora, mi hermano. Y hemos visto a través de la dificultad. Yo pasaba ayer, le decía, por sentimientos encontrados. Mis padres ya grandes, confiamos en Dios, sabemos que Él es el dueño, pero ya de edad avanzada y estar en el hospital ahí, ¿verdad? Y con todo lo que se habla, están sufriendo y hay un sufrimiento en el corazón. Pero el día de la noche me llegaba un testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermana Cristina, un milagro más, y esto llega precisamente a traer ánimo, a seguir insistiendo. Hemos visto la mano de Dios. Mis hermanos, tenemos que estar seguros que otros cristianos tienen hoy el mismo problema, la misma dificultad, otra vez mayores que nosotros, y Dios los está ayudando. Han salido, hemos visto milagros en esta hora. Hayan tenido dificultades mayores que de las nuestras y las han enfrentado con fe en Jesucristo, y enfrentarlas de esta manera han visto la mano de Dios, el milagro de Dios. Y entonces aquí tenemos que afianzarnos. Nosotros también podemos. También podemos. Bíblicamente, yo encuentro algunos hombres de Dios que en la lucha, en la prueba, en la dificultad, en el momento, se desalentaron y tomaron actitudes de víctima, tomaron actitudes de lástima. Por ejemplo, puedo hablarte de Josué, el sucesor de Moisés, al que le tocó en sus hombros llevar la responsabilidad de cruzar el río Jordán para ya entrar a la tierra, conquistar la tierra prometida. Y en un momento determinado, el capítulo 7, versículo 7, Josué, en esta actitud de víctima y de lástima, le reclama al Señor y le dice: Señor Jehová, ¿para qué nos hiciste pasar a este pueblo el Jordán? ¿Para entregarnos en manos de los amorreos para que les destruyan? Y luego reclama, manda un ojalá nos hubiésemos quedado del otro lado del Jordán. Pero el Señor, en ese instante que Él está en esta actitud de lástima, de víctima, el Señor le contesta en el versículo 10 y le dice el Señor: ¿sabes qué, Josué? Lo que tienes que hacer tú, levántate.
¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Levántate, porque te he traído precisamente para la victoria. Antes que él, yo encuentro a Moisés también en un momento determinado. Acaban de salir de Egipto. Acaban de salir y ya van caminando. Y apenas han caminado poco tiempo. El faraón como que reflexiona y dice: ¿qué hice? Los dejé ir al pueblo que me servía, al pueblo que me daba la producción de los ladrillos. ¿Quién nos va a hacer ahora? ¿Sabes qué? Vamos por ellos. Y Dios endurece el corazón del faraón, dice la Biblia, y junta su ejército y se va a seguir al pueblo. En este momento el pueblo está ya parado frente al Mar Rojo. Por un lado tenían las montañas, por otro lado tenían el mar. Detrás de ellos estaba el desierto por donde habían empezado a caminar, pero detrás por el desierto viene el faraón otra vez. Moisés se encuentra en una encrucijada. No tiene para dónde correr. Tiene el mar enfrente. Y Moisés se para y le habla al Señor y le dice: Señor, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Otra vez en esta actitud, igual que Josué ahora después de él. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Mira, aquí nos va a matar el faraón, valía más que nos hubiéramos quedado ahí. ¿Para qué nos sacaste? Y él empieza a reclamarle a Dios. Y entonces Dios le contesta a Moisés y le dice: yo me imagino a Dios con los brazos cruzados viendo a Moisés y Moisés, no tienes que estar en esa actitud de víctima. No tienes que estar en esa actitud de lástima. Moisés, yo estoy contigo. Moisés, lo único que tienes es tomar una decisión ahorita. Moisés, lo único que tienes que hacer en esa hora es ordenarle al pueblo que marche y adelante. Y en ese momento Moisés ordena al pueblo que marche. Los sacerdotes dan el primer paso y cuando tocan las aguas del Mar Rojo, el mar se abre y ya sabemos la historia, el pueblo cruzó. Después vemos a los profetas. Otros hombres de Dios. Y vemos al profeta de fuego, el profeta Elías. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 3 y 4. En el 18 acaba de pasar un gran milagro. Dios usó a Elías. Juntó al pueblo de Israel en el monte Carmelo, junto con todos los profetas de Baal. Dios descendió con fuego del cielo, consumió el holocausto, y en ese momento Elías manda matar a los profetas de Baal, a los profetas de Acera. Y dice la palabra de Dios que entonces la esposa del rey le manda decir, Jezabel le manda decir a Elías: así como tú hiciste con los profetas el día de ayer, lo mismo voy a hacer contigo mañana. Y dice la palabra de Dios en versículo 3 y 4, que viendo pues el peligro, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y ahí dejó su criado y entonces se fue por el desierto un día de camino. Y se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Qué triste en esta situación del profeta. Venía huyendo para salvar su vida porque la reina lo quería matar. Lo había sentenciado, le había mandado una amenaza de muerte. Ahora él se sienta debajo del enebro y viene en depresión y se quiere morir. Y cuando Jehová viene, él clama a Jehová y le dice: quítame la vida. Pues que no venía huyendo para salvar su vida. Y entonces él, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, dice la palabra de Dios. Y después que, estando ahí dormido,
Dice la palabra que vino un ángel, le picó las costillas, lo levantó, lo despertó. Ya tenía lista ahí alimento, una torta y agua para que bebiera. Y le dijo, come y bebe, porque largo camino te espera. Mi hermano, esta mañana el Señor nos dice a cada uno de nosotros las mismas palabras. Levántate, porque largo camino te espera. Tienes que confiar en Dios. No caigas en esa actitud de depresión en este momento. No pienses que estás solo, porque Dios está contigo. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Esta mañana el Señor nos habla. En cierto momento el Señor, cumpliendo su ministerio, Él llegó a un lugar precisamente donde había un estanque. Un paralítico estaba en Betesda, y ahí en ese lugar el Señor llega con él. Y las mismas palabras que el Señor le dice a este hombre, hoy nos las dice a nosotros en esta hora. San Juan capítulo 5, versículos 5 al 9, nos dice que llegó ahí el Señor Jesucristo a Betesda. O estaba el estanque, y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El ángel venía y revolvía el agua. Y el que llegaba una temporada al año y el que lograba meterse al agua era sano. Este hombre tenía 38 años ahí. Y cuando Jesús llega y lo mira acostado, él supo que llevaba mucho tiempo así. Y el Señor le hace una pregunta y le dice, ¿quieres ser sano? Frente a esta pregunta, aquel paralítico le respondió al Señor, si no tengo quien me meta en el estanque cuando viene el ángel a quitar el agua. Viene y mueve el agua, yo me levanto, me arrastro. Y entre tanto que voy, alguien lo hizo primero que yo. Otro desciende antes que yo. Cuando el Señor Jesucristo encontró estas palabras, le dijo a aquel hombre, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho y anda. La Escritura nos da el testimonio y dice que aquel hombre al instante fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y él pudo recibir el milagro. El Señor le estaba diciendo a aquel hombre en aquella pregunta, ¿quieres ser sano? Le estaba preguntando, ¿no tienes quien te ayude? ¿No tienes quien te comprenda? Esa pregunta el Señor, tal vez nosotros hemos checado en esta actitud. Esta actitud de lástima, esta actitud de ser víctimas en esta situación de sentirnos así y sentimos que nadie nos ayuda, sentimos que estamos solos, sentimos que nadie nos comprende. Y el Señor viene con este hombre ahora para recordarle que tiene un Padre Celestial igual que nosotros. Hoy el Señor te dice estas palabras, acuérdate que tienes un Padre Celestial que es poderoso. Y esta mañana Él te dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La actitud que no debemos tomar nosotros es una actitud de ser víctima, de dar lástima, de quedarnos ahí y decir, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? O querer cuestionar, ¿para qué? ¿Para qué esto? Yo creo que es momento de saber que tenemos de quién depender, que tenemos a quién pedirle. Es cierto, humanamente a veces nos sentimos, como decía yo, con los sentimientos encontrados. Pero hoy es momento de confiar en Dios. Es momento de depender de Dios. Número 1, no tomemos actitud de víctima, de dar lástima. Número 2, en momentos de crisis como las que estamos pasando, no tomemos el papel de héroes. Me llama mucho la atención lo que San Mateo nos dejó escrito en el capítulo 8, versículo 23. Y ahí nos habla de en cierto momento donde Jesús y sus discípulos entran a la barca. Entrando él en la barca, él y sus discípulos que le seguían. Y la Escritura nos dice que en ese momento
se levantó en el mar una tempestad grande, majestuosa, que las olas cubrían la barca. Pero el Señor Jesucristo en ese momento, cuando se subió a la barca, como que él humanamente venía agotado y cansado porque había cumplido aquel día arduo de trabajo en su ministerio, había predicado mucho. Y se metió hasta abajo y se durmió. Cuando entonces la barca empieza la aventura de cruzar el mar. Y entonces se levanta esta tempestad. Esa tempestad y las olas eran tan grandes que casi anegaban la barca. Casi cubrían la barca. Y la Escritura nos dice, pero él dormía. Y entonces sus discípulos vinieron a él, lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Él despierta, dice el versículo 26, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La Escritura nos dice que entonces él se levantó, reprendió al mar y se hizo bonanza. Le dijo al mar, calla y enmudece, y se hizo bonanza. Yo puedo ver aquí en esa hora, después de este tiempo, cuando Jesús se levanta y él hace esta declaración, un final glorioso. Y yo pienso y digo, qué final tan diferente hubieran tenido esta historia, o los discípulos, si Pedro o los otros discípulos que venían en la barca también, que eran hombres, en el caso de Pedro y los demás que eran pescadores, experimentados en el mar. Muchas veces les había tocado a ellos pasar por tormentas, pero ellos tal vez hubieran creído, yo soy pescador, yo puedo, tengo la capacidad, puedo salvar esta barca, y empiezo a tirarlo de peso para salvar. A lo mejor en ese momento, queriendo ellos ser héroes en el momento, hubieran complicado las situaciones. Pero sabes una cosa, ellos fueron sabios, no tomaron el papel de héroes. No se sintieron autosuficientes, sino que tomaron la mejor decisión. Fueron y despertaron al Maestro, fueron y despertaron a Jesús. Y cuando Jesús se levantó, él pudo ordenar a la mar que se apaciguara, que al viento se silenciara, y hubo gran bonanza, dice la palabra de Dios. Esta mañana quiero decirte esto, mi hermano. Tal vez la barca de tu vida, posiblemente la barca de tu vida, está siendo golpeada por las olas de la pandemia. Está siendo golpeada por las olas de los síntomas de haber contraído o ser contagiado por el coronavirus. Tal vez la barca de tu vida está siendo golpeada por las olas de los problemas, por las olas de las dificultades de la vida. Y en lugar de buscar ayuda en Dios, estás luchando con tus propias fuerzas. Estás confiando en tu propia capacidad. Crees que todo lo tienes bajo control, cuando no es así. Cuando tienes que darte cuenta que necesitamos, y el único que puede ayudarnos se llama Jesucristo. Acude a Él ahora. Persona que me escuchas en este momento, el único que puede ayudarte se llama Jesucristo. Esta mañana es una mañana que puede marcar el antes y el después. Esta mañana es una mañana en la cual Dios te está esperando que lo busques. Es una mañana en la cual Dios te está esperando que le pidas ayuda a Él. Nuestro Dios le desagrada cuando nosotros buscamos ayuda fuera de Él. Él quiere que lo pongamos a Él en primer lugar. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Porque cuando no lo ponemos a Él en primer lugar, las cosas no funcionan tan bien. No funcionan tan bien. Y esta mañana quiero decirte, Dios está esperando que en tu aflicción, que en tu necesidad,
que esos golpes de las olas que estás recibiendo ahora, que a través de esto lo busques a Él, le pidas ayuda al Señor. Él está esperando que tú le clames con fe a Él. Isaías 30, versículo 1 y 2 nos dice la palabra de Dios: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, porque de esta manera le añaden pecado a su pecado. Ay de aquellos, dice Jehová, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. ¿Sabes qué, mi hermano? ¿Sabes qué, persona que nos escuchas en esta hora? Nuestra única esperanza se llama Jesucristo. Es cierto. Está la ciencia médica. Dios ha puesto a cada doctor y pido que oremos por ellos. Oremos en este momento, levantemos una plegaria a Dios por cada enfermera, por cada doctor, por cada paramédico, por cada persona que trabaja en los servicios de salud, aún el que anda en intendencia en los hospitales. Pongámonos en la mano de Dios, aquellas gentes que a través de la ciencia médica, a través de la medicina, arriesgan su vida. Yo bendigo la vida de los hermanos que están trabajando y todas las personas, pero algunos cercanos nuestros están ahí. Yo los bendigo. El químico que tiene que ir a sacar muestras para poder corroborar si es positivo o negativo. Yo pido por ellos, clamemos a Dios por ellos, que Dios los bendiga. Pero ¿sabes una cosa? Si Dios no está en el negocio, si Dios no está en medio, dice la palabra, el salmista dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Yo dijera ahora: si Jehová no toca al enfermo, en vano trabajan los médicos. Si Jehová no vela la ciudad, en vano trabaja la policía. Mi hermano, esta mañana, persona que me escuchas en esta hora, tú que estás con temores y con miedos, que tal vez no tienes miedo salir de tu casa en esta hora. ¿Sabes qué? Dios quiere que esa necesidad la pongas en sus manos, clames a Él para que Él traiga paz a tu vida. Una de las cosas te digo: no trates de pelearte con Dios, que sería el tercer punto. No trates de enojarte con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Dónde está Dios? Alguien decía en esta semana: ¿dónde están las oraciones? ¿Sabes qué, mi hermano? No trates de pelearte con Dios. Job, aquel hombre que nos deja una gran enseñanza de dependencia de Dios, era humano y en cierto momento es tocado su corazón y su vida de tratar de pelearse con Dios. En el capítulo 9, versículo 1 al 4 de Job, la palabra de Dios nos dice que respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien?, dice Job. No trates de pelearte con Dios. Nadie puede justificarse delante de Él. Así dice Job. Nadie puede justificarse el hombre con Dios. Nadie puede justificarse. No podemos decirle al Señor: Señor, ¿por qué a mí? Si yo soy bueno. ¿Por qué a mí?
Si yo esto, lo otro, ¿por qué nosotros? Y tal vez diga yo soy bueno. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice que está escrito que no hay justo ni aun uno. Y Job nos dice a nosotros, precisamente en el versículo 3 y 4, nos dice a nosotros que a nadie le va bien si trata de contender con Dios. Job dice, si quieres contender con Él, no le podrás responder a una cosa entre mil. ¿Por qué? Porque Dios es sabio y poderoso en fuerzas. Y hace una pregunta al final. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? ¿Sabes qué, mi hermano? Quiero concluir esta mañana con esta reflexión. Dios es soberano. Dios es dueño. Dios está con nosotros. Es su promesa. Dios es soberano y no tiene que darnos cuentas de nada. Job capítulo 9 versículo 12 nos dice, he aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá adiós? ¿Por qué haces esto? Aquí, mi hermano, algo muy importante en este tiempo. Tenemos que aprender a confiar que Él es el dueño y que Él lo que hace, lo hace bien. Que Él lo que hace, lo hace perfecto. Tal vez en esta hora estás sufriendo la pérdida. ¿Sabes una cosa? Descansa en el Señor. Él dijo en cierto momento, y me encanta la palabra cuando dijo el Señor, ¿está alguno cansado entre vosotros? ¿Está alguno afligido entre vosotros? ¿Está alguno golpeado entre vosotros? ¿Está alguno con problemas en esta hora? Me llama la atención que la palabra nos habla a nosotros en el verbo de acción. Venga a mí. En otras palabras, el Señor te dice, ven, toma la actitud, ven a mí y yo te haré descansar. En esta hora, ¿sabes qué? El Señor Jesucristo tiene descanso para tu vida. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano? Lo que no debemos hacer en estos momentos de lucha y de prueba, lo que no debemos hacer nosotros, en primer lugar, no tomes el papel de víctima. No, mi hermano, no tomemos el papel también, mi hermano, de nosotros ser los héroes. No, mi hermano, no somos ni víctimas, ni somos héroes. Estamos bajo la cobertura del dueño de nuestras vidas, el dueño de cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, mi hermano, no trates de pelearte con Dios, porque sabes una cosa, Él es Dios independientemente de lo que esté sucediendo. A través de todo, yo siempre he dicho, aunque yo ande para el arrastre, Dios es Dios y Él merece la honra, la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Nada más mi plegaria a Dios en esta hora es que Dios nos ayude. Y para eso, Él ha prometido estar contigo. Él ha prometido estar con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hace día te hablaba y te decía, tenemos que tener un corazón valiente para recomenzar. Un corazón valiente para reprogramarnos ahora, para entrar a la nueva normalidad. Y tal vez en esta nueva normalidad ya vayamos contando que alguien quedó en el camino. Pero Dios así lo quiso. Él es el dueño. Nada más yo le pido que Él nos dé fuerzas, nos dé consuelo, nos dé la paz que ocupamos para seguir adelante. Y sabes una cosa, lo decía al principio, no hay prueba que no podamos llevar. Para este tiempo estamos aquí. Para este tiempo te llamó el Señor. Para este tiempo te escogió el Señor. Para este tiempo te dio un liderazgo el Señor. Para este tiempo, porque tú y yo tenemos una responsabilidad.
tenemos que inyectar la fe en Dios a todos aquellos que están a nuestro lado. Yo te invito a que hagamos una oración en esta hora. Yo te invito a que oremos en este momento por todo el personal médico. Vamos orando por todas aquellas hombres y mujeres que de vocación, en ese llamado de vocación que tienen a la salud, están sirviendo. Están en algún hospital, están en algún sitio, atendiendo tal vez al frente de la guerra en esta hora. Oremos por ellos, pero también oremos por todas las personas, cercanas o no cercanas, que están sufriendo los embates, que ahorita tienen un fuerte dolor de cabeza, fuerte dolor de cuerpo, tal vez están batallando para respirar, para que Dios nos fortalezca. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Oremos a Dios en esta hora. Padre precioso, en este momento, Dios, te alabo, Señor Jesucristo, por tu bondad y por tu misericordia. Te honro, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Dios, por este momento que nos tocó vivir. Mira, Señor, porque tu palabra dice que cuando aumentan los problemas, Señor Jesucristo, sobreabunda tu gracia. Que podamos vernos, ábrenos los ojos, Dios, para poder entenderlo y comprenderlo de esta manera. Que podamos saber, Señor, que tú eres más grande que cualquier problema. Que tú eres más grande que cualquier dificultad. Que tú eres más grande que cualquier coronavirus. Que tú, Señor, vas por delante, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tú has prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, Señor, necesitamos sentirte. Ayúdanos a ser sensibles a esto. Ayúdanos, Señor, a tener una mente capaz de poder sentir y de poder creer, Señor Jesucristo, en que tú nos ayudas en esta hora. Bendigo la vida, Señor, de cada médico, de cada enfermera, de cada paramédico, de cada químico. Mira, Señor, de todos aquellos, Señor, las diferentes especialidades que están, Señor, en el frente de batalla en esta hora. Enfrentando, Señor, ahí donde están los enfermos, donde están las personas que han sido, Señor, víctimas de esta pandemia y que han sufrido los embates. Los pongo en tus manos. También, Señor, pongo en tus manos todas aquellas personas hoy que en esta hora, Señor, se debaten entre la vida y la muerte. Mira, Señor, declaro que tú, Señor, limpias sus pulmones. Tú, Señor, traes sanidad. Hemos oído, Señor, lo que estás haciendo y por lo tanto te alabamos y te honramos, Jesús. Y esperamos, Señor, depender de ti. Es cierto que hay momentos que pensamos, mira, Señor, cuando hemos perdido un ser cercano. Mira, Señor, hemos llorado algunos, Señor Jesucristo, compañeros o personas cercanas, hermanos, amigos, Señor Jesucristo, cercanos, que fueron víctimas de esto. Padre, no te reclamamos. Entendemos, Señor, que se hizo tu voluntad. No peleamos contigo, Señor. Sabemos que tú eres el dueño absoluto. Por eso yo te decía hace días, Señor, en tu ser dueño, con tu decisión, hay corazones que se lastiman. Trae sanidad, Dios, ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Fortalece cada vida, cada corazón. Fortalece, Señor, a cada hermano. En el nombre de Cristo Jesús. Lo declaramos ahora. Gracias, Padre. Gracias. Pongo en tus manos, Señor, a mi papá y a mi mamá y donde están. Padre, el deseo de nuestro corazón es que tú hagas un milagro restaurador en ellos. Tú eres el dueño. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Dependemos de ti, Señor, en esta hora. Pongo en tus manos, Señor, a mis hermanos aquí locales que están también pasando por estas situaciones, algunas necesidades. Los pongo en tus manos, Dios, en esta hora. Que se haga tu voluntad, tome el control. Queremos sanidad. Queremos, te suplicamos un milagro. Queremos, Señor Jesucristo, que tú obres poderosamente como sabes hacerlo.
pero también sabemos que eres el dueño y te alabamos y te honramos por ello. Gracias, Padre. Amén. 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 Mis hermanos, Dios les bendiga. Te invito a que compartas nuestra página para que alguien sea animado a través de esta palabra. Dios te bendiga, mi hermano. Un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo en esta hora. Recibe un fuerte abrazo. Bendigo tu vida. Bendigo tu trabajo. Bendigo tu casa. Bendigo tu alacena. Bendigo todo ahí. Quiero agradecer a los hermanos que nos apoyaron el día sábado a entregar las despensas, 200 despensas en la comunidad. Alabamos a Dios por ello. A los empresarios que hacen posible esto, los bendecimos, oramos por ello. El ministerio, la cual nos está apoyando en esto, Transforma Hermosillo, lo bendecimos desde aquí ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Una vez más, mis queridos